¿Qué tal? Buen día, hermano, que Dios les bendiga a los que están presentes y también a los que están allí en sus casas. Hoy vamos a hablar sobre actitudes que las personas tienen con respecto a la gracia de Dios. Vamos a compararlo con un ejemplo. Supónganse que tenemos una deuda en el banco, una deuda muy grande. Supónganse que somos un deudor y debo al banco, no sé, vamos a poner una cifra desorbitante, $100 millones. Imposible de pagar. Y el gerente del banco, por allí, con su amor, su misericordia, dice, no, yo no voy a pagar. Yo voy a vender mis bienes y voy a pagar esa deuda. Vayan, díganle al deudor que la deuda está saldada. Aquel que venga al banco y firme, crea que yo la pagué, queda libre de la deuda. Y aquel que no crea y no venga al banco a firmar, su deuda permanece. Y vamos a ver que hay actitudes en cuanto a la gracia de Dios. En primer lugar, aquel que no cree, dice, no, ¿qué me van a perdonar la deuda? Es impagable, yo me mato, me suicido porque no la puedo pagar, es imposible de pagar. O habrá otro que dice, reconozco mi deuda, pero yo voy a trabajar y no quiero que me regalen nada, las voy a pagar con un sacrificio. Hay otro que cree, realmente esta deuda es impagable, yo no la puedo pagar, le doy gracias a este gerente que pasó mi deuda, voy a ir al banco, voy a firmar para que mi deuda quede totalmente saldada. Y por último, la actitud del que dice, ¿así que pagaron mi deuda? Muy bien, voy a seguir gastando a cuenta. Total, por más que yo gaste, la deuda va a estar saldada. Vamos a ver 4 actitudes con respecto a la gracia de Dios. Primeramente vamos a ver en Juan, en el capítulo 1, donde el apóstol nos recuerda que este término tan desconocido para el mundo, que es la palabra gracia, vino por un hombre y ese hombre es Jesucristo. Ahí en Juan, capítulo 1, versículo 14, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y el 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de el Señor Jesucristo. Gracia es la aceptación y amor inmerecido que se recibe de una persona. De allí que nosotros estamos acostumbrados a dar gracias cuando nos dan un favor. Decimos gracias. De allí viene esta forma de dar gracias por un favor recibido. Generalmente es un favor inmerecido de un superior a un inferior. Se usaba en este sentido, de un jefe a un subalterno, de un rey a un súbdito. Nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista de Dios, el Dios soberano, que nos regala su gracia. La gracia divina es un favor de Dios no merecido que provee salvación para aquellos que merecen condenación. Un favor no merecido de parte de Dios que provee salvación a aquellos que merecen condenación. Cristo Jesús muriendo en lugar nuestro. Esa es la mayor manifestación de la gracia de Dios. Es como leímos, la gracia y la verdad vienen por medio del Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia hay entre gracia y misericordia? Son dos términos muy parecidos. Misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Y qué merecemos? El castigo por nuestras maldades. Merecemos la condenación eterna por nuestros pecados. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Y gracia es recibir lo que no merecemos. ¿Qué es lo que no merecemos? El cielo, la gloria, la salvación, la vida eterna. Pero lo recibimos por gracia. Entonces vamos a ver, como les dije, 4 actitudes, entre otras, con respecto a la gracia. Primero, los que ignoran la gracia de Dios, porque nunca escucharon, o sea, por desconocimiento o por incredulidad. La palabra de Dios dice en Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres y mujeres, por supuesto, a toda la humanidad. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. ¿Por qué? Hay muchos que no la conocen. Simplemente porque no han escuchado,
o si han escuchado, lo creen. Y allí está la tarea de la iglesia de ir y predicar el evangelio de la gracia, el evangelio donde se dice a los pecadores, hay perdón de Dios. Personas que, agobiadas por la culpa y el remordimiento de la maldad que hicieron, se sacrifican, se flagelan, hacen largas peregrinaciones, se martirizan, se bañan en ríos sagrados totalmente contaminados, como en otros países, y algunos se suicidan, como Judas. El peso de la culpa en la conciencia. Lo que hice no tiene el perdón de Dios. Esto que hice es imperdonable. Algunos hasta delinquen y se dejan atrapar para que vayan presos, para decir, yo tengo que pagar lo que hice. Lo que hice no tiene el perdón de Dios. No conoce la gracia de Dios. Por ese peso de la culpa sufren, y muchas veces la depresión, que por allí los médicos no saben de dónde vienen de esa carga de culpa, de remordimiento de pecado, y el no conocer que hay una gracia disponible, como cantamos, gracia, perdón y vida en Cristo Jesús. Si se arrepiente y cree en que ya la culpa del pecado, el pecado ya fue pagado en la cruz, dice la palabra de Dios, cómo invocarán a aquel en el que no han creído, y cómo han de creer en aquel que no han oído, y cómo oirán si no hay alguien que le predique. Allí está la tarea de la iglesia, decirle que hay gracia, hay salvación, hay vida en el Señor Jesús. Como sabemos, la fe es por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Mucha gente a nuestro alrededor está martirizada en su conciencia, cargada de culpa, de remordimiento por su pecado, por sus fallas, por sus cosas que han hecho erróneamente, y no saben que hay gracia y perdón en la obra de Cristo allí en la cruz. Nos corresponde a nosotros, a los hijos de Dios, anunciar el evangelio de la gracia. Entonces, esas personas que viven cargadas de culpa y vergüenza no son libres, no son libres. Como le dije, hay personas que se martirizan y algunos se suicidan porque el peso de la culpa los agobia. No solamente hay personas que ignoran la gracia de Dios, sino también están aquellos que desechan la gracia de Dios y quieren justificarse delante de Él por su propia justicia. Dicen, no, yo no quiero que me regalen nada. Yo voy a pagar mi deuda. La pregunta es, ¿alguien puede pagar una deuda impagable? Es imposible. Hay personas que dicen, yo voy a pagar mi deuda. Me voy a ganar el cielo con mis buenas acciones. Voy a compensar mis pecados con las acciones. Mucha gente piensa así. Desechan la gracia de Dios y quieren pagar su deuda, reconocen la deuda, pero quieren pagarla con buenas obras. Hacerlo con su justicia propia. Gálatas 2, allí el apóstol le está diciendo a esos hermanos que por allí estaban volviendo a justificarse por la ley. Allí, si me acompaña en Gálatas 2, versículo 21, el apóstol Pablo dice, allí en Gálatas 2, primero vamos a leer en el 16, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por tanto, por las obras de la ley, nadie será justificado. Y luego él dice, en el versículo 21, luego de decir ese famoso versículo que ya no digo yo, sino Cristo vive en mí, él dice, no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y él sigue diciendo allí a los hermanos de Galacia, más adelante, en el capítulo 5, dice, miren, los que por la ley se quieren justificar, se han desligado de Cristo, se han separado de Cristo. Y dice más, de la gracia han caído. Se han desligado de Cristo, de la gracia han caído. No lo busque, pero en el Salmo 143, versículo 2, dice David, no se justificará delante de ti ningún ser humano. También Pablo, en Romanos 3:20, dice, por las obras de la ley,
ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces viene la pregunta de la gente que no conoce al Señor, allí Isaías 64:6. ¿Cómo podemos ser salvos? Isaías 64:6, hay una pregunta de todo corazón ansioso por agradar a Dios, pero no sabe cómo, porque no conoce que hay gracia disponible para todo ser humano que se reconoce pecador. Allí 64:6, la pregunta está en el versículo 5. 64:5 dice: en los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Allí el profeta estaba manifestando el pensamiento del corazón del pueblo de Israel, diciendo: hemos perseverado tanto tiempo en el pecado. ¿Realmente podremos ser salvos? Y luego dice, en el versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia, o sea, todo lo que uno quiere hacer de bueno, todo el esfuerzo humano por agradar a Dios, son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que no hay posibilidad de justificarse por las buenas obras, pero el enemigo pone en la mente de muchas personas, de millones de personas, este falso concepto. Con acciones buenas, es como si fuera una balanza. Aquí tengo mis acciones malas y aquí voy a hacer las buenas. Con acciones buenas, siendo buena persona, cuidando al necesitado y siguiendo un camino recto, yo puedo compensar mi pecado. Y si en el momento de la muerte las acciones buenas pesan más que mis acciones malas, Dios me tiene que dar el cielo. Me he ganado el cielo. Eso es negar la gracia de Dios. Eso es negar la cruz de Cristo. Eso es negar la obra de salvación. ¿Por qué? Nadie se salva por ser bueno, simplemente porque no hay ninguno. Dice la palabra de Dios, no hay un justo, no hay uno bueno, ni siquiera uno que entienda. Los buenos no van al cielo simplemente porque no hay ninguno. Los malos arrepentidos que creen en Jesús tienen un lugar seguro, tanto en el presente como en el futuro. Entonces, no solamente hay personas que ignoran la gracia de Dios por desconocimiento, por incredulidad, no solamente hay personas que desechan la gracia de Dios queriendo imponer su propia justicia y salvarse por sí mismos, sino que también, gracias a Dios, que de Dios somos todos nosotros, lo que aprovechamos la gracia de Dios, o sea, reconocemos que no podemos salvarnos por nosotros mismos, y por más acciones buenas hagamos, nunca vamos a lograr la perfección de Cristo. Escuchamos el Evangelio, creemos, las personas que escuchan, creen y se apropian la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús, que es la única justicia que Dios acepta. La justicia de Cristo Jesús, allí pagando el precio de nuestras maldades en la cruz. Romanos 3 habla muy claro, realmente es un versículo para saberlo de memoria, para por allí hablar con alguna persona que dice: no, pero yo no mato, no robo, yo pienso que cuando me muera soy una persona buena y Dios me tiene que dar el cielo. Allí, Romanos 3:22, dice que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. Y dice que clarito que está en estos versículos. Para todos, no dice los que siguen la ley, los que quieren agradar a Dios, los que quieren justificarse delante de Él, no, para todos los que creen en Él. Estoy leyendo Romanos 3:22. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, ahí la palabra gratuitamente para nosotros, pero al alto costo, al alto precio de la sangre de Cristo derramada en la cruz, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, fíjense que no dice manifestar nuestra justicia, manifestar su justicia. ¿A causa de qué? De haber pasado por alto en su paciencia los pecados
pasados, con la mira de manifestar en este tiempo, otra vez dice, su justicia, no nuestra justicia, su justicia, ¿a fin de qué? De que Él sea el justo y el que justifica al que se porta bien, al que cumple la ley, al que hace buenas obras. No, dice, Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esta gracia, sublime gracia de Dios, es la causa de nuestra salvación. También la gracia de Dios nos basta en situaciones dolorosas y desagradables, como allí el apóstol Pablo cuando él dice tenía un problema físico y oró 3 veces al Señor para que le saque ese aguijón de la carne, y el Señor le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en Efesios nos habla de la riqueza de su gracia. Le doy un tip, Efesios 1:7 y 2:7. Es fácil de recordar. Efesios 1:7 y 2:7 nos habla de las riquezas de la gracia de Dios, como un tesoro invalorable, un tesoro que el Hijo de Dios debe apreciar cada día. Nos habla de las riquezas de la gracia de Dios. Allí, en Efesios, capítulo 1, versículo 7, dice, en el amado, acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, ¿según qué? Según las riquezas, los tesoros, las riquezas de su gracia. 1:7 y 2:7 también nos habla de lo mismo. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obra, pero para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que viviésemos en ellas. Salvos, como sabemos, no por obras, pero para buenas obras. La pregunta para vos y para mí en esta mañana es, ¿te has acercado confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Socorro, si alguien que escucha está perdido y muerto en delitos y pecados, está allí con su conciencia, con su mente agobiada por el peso de la carga de la culpa y del remordimiento, socorro para salvación, socorro para cambiar de vida, socorro para tener una mente transformada según el poder de Dios. Y también, si somos hijos de Dios, si ya somos hijos de Dios, socorro para cualquier circunstancia de la vida cristiana. Cuando tenemos inconvenientes, situaciones adversas, enfermedades y tragedias y problemas, socorro mediante la gracia del Señor Jesús, que siempre es en el momento oportuno, o dice oportuno socorro. El haber experimentado la gracia de Dios nos anima a no abusar de esa misericordia y ese amor, ya que el perdón gratuito que Él nos brindó, como leímos recién, gratuitamente, pero costó la preciosa sangre del Señor Jesús. Por eso no hay motivo para perseverar en el error. La pregunta es, ¿se puede recibir en vano la gracia de Dios? Allí el apóstol Pablo en Corintios dice, hermanos, le insto a que no reciban en vano la gracia de Dios. ¿Se puede abusar de la gracia de Dios? Desgraciadamente puede haber etapas en nuestra vida cristiana en el cual, punto 4, los que se aprovechan de la gracia de Dios. Pecan deliberadamente, total luego piden perdón y listo. Antes de leer allí en Romanos 6:1, que está la pregunta que seguramente le habrán hecho algunos hermanos allí de Roma, Pablo dice en el versículo 5 de Romanos, dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y luego dice, así como el pecado reinó para muerte, la gracia reina para vida mediante Jesucristo. Y hace la pregunta que vamos a ver allí, a Romanos 6. Se ve que algunos le
Le habrán dicho, bueno, si hay tanta gracia y tanta abundante gracia, uno puede pecar tranquilamente, total, siempre la gracia va a sobrepasar al pecado. Pero él allí, luego de decir de que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios, en Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se ve que le han hecho alguna de estas preguntas a él. Y él dice, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 11 dice, así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, no se hará rey de ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Entonces no podemos utilizar la gracia infinita de Dios como excusa para seguir pecando. Total, Él me perdona. Dice allí en Proverbios 28, dice que el que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También Judas 4 dice que los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y aún hoy en día dice, pero Dios es amor, Dios va a perdonar a todo el mundo, no importa cómo sea tu vida, vive tu vida como te plazca, total, Dios es amor, Dios tiene gracia y su gracia va y todos van a ser salvos. Eso se llama universalismo, totalmente contrario a la palabra de Dios. Dice Judas 4, como dije, los hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y de esta forma niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Un tema próximo que voy a hablar es el corazón engañoso. Sabemos que el corazón de uno, el corazón del hombre, puede engañarse a sí mismo y bendecirse a sí mismo, como que se aprueba a sí mismo con mentiras para justificar su pecado. Allí en Hebreos 12, vamos a leer un pasaje conocido, donde el escritor del libro nos advierte de que miremos bien, más aún en estos tiempos tan confusos, estos tiempos de tanta confusión. Allí, en Hebreos 12:15, una advertencia del escritor de Hebreos dice, miren bien, observen, ojo, como decimos nosotros, ojo, a los chicos, ojito, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y brotando alguna raíz de amargura, los estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y así abajo usted tiene en la Biblia una referencia en Deuteronomio 29:18. Fíjense qué pasaje interesante. Así en Deuteronomio está la referencia, ¿no? de ese pasaje, que no brote ninguna raíz de amargura. Allí, en la palabra nos envía a Deuteronomio 29:18. Y fíjense qué dice, Deuteronomio 29:18. No sea que haya entre ustedes varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de las naciones, no sea que haya en medio de ustedes raíz que produzca hiel. Ahí está la raíz de la amargura que habla en Hebreos. Y luego dice, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, o sea, de esta amonestación de parte de Dios, él mismo, ese corazón, esa persona, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Fíjense la mentira que el corazón se engaña a sí mismo. Yo voy a tener paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Entonces fíjense cómo allí el corazón se engaña a sí mismo, y esta es la mentira que el corazón se dice.
voy a tener paz, aunque ande la dureza de mi corazón. Y Dios es tan grande, su gracia es tan grande, que va a ser una excepción conmigo y me va a permitir que haga ciertas cosas que soy su hijo. Y sabemos que no es así. Entonces, ahí terminando, como conclusión. El apóstol Pedro nos invita a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿En cuál de estos 4 grupos nos encontramos? Nos encontramos en el grupo de los que ignoran la gracia de Dios y dicen, no, yo no tengo deuda, esa deuda es impagable, que me voy a martirizar porque no la puedo pagar. Están los que desechan la gracia de Dios y dicen, no, yo voy a pagar, yo me voy a esforzar y voy a pagar con mi esfuerzo. No quieren poner su propia justicia. Estamos los que aprovechamos la gracia de Dios y decimos, gracias que mi padre pagó el precio porque era imposible que yo lo pudiera pagar. Aprovecho, voy al banco y firmo y la deuda no está más. Creo que Jesús pagó la deuda. O Dios nos permita, estamos en los que se aprovechen de la gracia de Dios, diciendo, bueno, total, como soy hijo de Dios, puedo pecar, que Él siempre me perdona. Que Dios nos ayude a estar siempre conscientes de la riqueza de la gracia de Dios, que nos anima a seguir en su camino, nos anima a valorar la sangre de Cristo. Como cantamos, gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Y la otra canción de la gracia que dice, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer a Dios. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió. Y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. La sublime gracia del Señor está disponible hoy para todo el que se reconozca que es un pecador y necesita salvación. Sin su gracia, realmente la vida es una desgracia. ¿Cuánta gente está viviendo una vida de desgracia porque no conoce la gracia del Señor? Lo invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar para que nos acordemos siempre de la gracia del Señor. El pedido de Esteban ahí. Sí. Antes de orar, vamos a leer este pedido de Esteban, hermanos. Estemos orando por la familia de Mariana Aguiar. Es la chica que estaba en el hogar de mi casita, que venía al grupo de adolescentes hace unos cuantos años. Falleció anoche. Tenía 2 nenas chiquitas. No sé si alguien en el salón, perdón, pero bueno, sí, era una chica conocida, no sé, la adolescente la conocía, tenía muchos problemas. Así que vamos a orar por la familia de Mariana Aguiar. Señor, te damos gracias porque realmente podemos disfrutar de tu gracia. Totalmente inmerecida, Señor. Tu misericordia se manifestó, Señor, a no darnos lo que merecemos, es el castigo por nuestras maldades. Y tu gracia se manifestó al regalarnos, Señor, lo que no merecemos, que es la vida eterna, la gloria, Señor, y estar por toda la eternidad contigo. Señor, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, y si hay personas que aún no te conocen, que podamos ser, Señor, un transmisor de la gracia de Dios, que podamos decir que hay perdón para esas mentes, esas conciencias que están atormentadas por la culpa, por el remordimiento, y creen que no hay salida. Podamos compartir la gracia de Dios, que si creen, se arrepienten, pueden tener una conciencia limpia y una vida nueva y ser libres de ese remordimiento y de esa culpa. Señor, que nos libres de desechar la gracia y poder justificarnos por las obras. Que podamos, Señor, estar conscientes de que esta gracia es un regalo tuyo y queremos, como decía tu palabra, valorar las riquezas de tu gracia manifestada en Cristo Jesús. Y Padre, líbranos de abusar de tu gracia. Líbranos, Señor, de aprovecharnos de tu gracia. Señor, que tu gracia no esté en vano en nuestro corazón.
Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos por la familia de esta chica Mariana, para que tú le des el consuelo, la paz, Señor, para que ellos puedan entender de que hay cosas que no se pueden compartir con la mente, Señor, que tu voluntad siempre es agradable y perfecta, aunque hay veces que nos duele. Te damos gracias porque tú siempre nos acompañas, siempre nos guías en cada circunstancia, Señor, y realmente te damos gracias por tu gracia, porque tu gracia, Señor, es la que nos sostiene cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, los que están aquí, los que están en sus casas, y la próxima reunión virtual es el día miércoles a las 20 horas.